Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier ruido. Noches en las que, si prestas atención, puedes escuchar cómo el mundo contiene la respiración. Y es precisamente en esos instantes de quietud absoluta cuando lo inexplicable decide manifestarse. Bienvenidos, queridos oyentes, a un viaje que no les prometemos será cómodo. Lo que están a punto de escuchar no proviene de la imaginación febril de un escritor de ficción, ni de las páginas amarillentas de un libro de leyendas. No. Estos son casos reales, documentados, archivados en expedientes policiales, grabados en cintas de audio que aún existen, fotografiados por cámaras que no tenían motivo alguno para mentir. Casos que fueron investigados por detectives, periodistas, médicos y científicos que, al final de sus pesquisas, solo pudieron encogerse de hombros ante lo que habían presenciado. ¿Alguna vez se han preguntado qué ocurre cuando la realidad decide comportarse de manera irracional? ¿Qué sucede cuando los objetos se mueven sin que nadie los toque? Cuando las voces emergen de gargantas que no deberían poder producirlas, cuando los crímenes quedan tan perfectamente sin resolver que parecen diseñados por algo más inteligente que cualquier asesino humano. Esta noche les invito a sentarse conmigo junto a la chimenea del tiempo. Imaginen que el fuego crepita suavemente mientras afuera, en algún lugar entre 1922 y 2013, 7 historias aguardan su turno para ser contadas. 7 ventanas a momentos en los que el velo entre lo explicable y lo imposible se volvió tan delgado que casi pudimos ver a través de él. Desde una granja alemana donde las huellas en la nieve contaban una historia que nadie quiso creer, hasta un hotel en Los Ángeles donde una joven desapareció en circunstancias que las cámaras de seguridad capturaron, pero no lograron explicar. Desde una casa en las afueras de Londres donde los policías vieron sillas volar por los aires, hasta una habitación de hotel en Kansas City, donde un hombre fue torturado mientras el mundo seguía girando ajeno a su agonía. Estos no son cuentos para asustar niños. Son fragmentos de nuestra historia colectiva que preferimos olvidar, pero que la documentación oficial se niega a dejar morir. Si están escuchando esto en la oscuridad, quizás quieran encender una luz. Y si les place, déjenme saber en los comentarios cuál de estas historias les quitó el sueño. No olviden suscribirse si desean acompañarme en futuras expediciones hacia los rincones más sombríos de la memoria humana. Ahora, cierren los ojos, respiren profundo y permítanme llevarlos al primer destino de nuestro viaje. Imaginen una granja aislada en la campiña bávara. Es el último día de marzo de 1922 y la nieve aún cubre los campos como una sábana blanca que pronto se teñirá de secretos. Andreas Gruber, un granjero de 63 años, ha notado algo extraño en los últimos días. Hay huellas en la nieve que emergen del bosque cercano y conducen directamente hacia su propiedad. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador, queridos oyentes. No hay huellas que regresen. Quien sea que caminó hacia la granja de Hinterkaifeck nunca se marchó. Y sin embargo, cuando Andreas revisó cada rincón de su hogar, cada establo, cada granero, no encontró a nadie. ¿Qué clase de visitante llega para quedarse sin ser visto? ¿Y qué sucede cuando una familia entera desaparece de la faz de la tierra durante 4 días, mientras su ganado muge de hambre y el correo se acumula sin que nadie lo recoja?
La granja de Hinterkaifeck se alzaba a unos 70 kilómetros al norte de Múnich, en un paraje donde las casas de los vecinos más cercanos quedaban a suficiente distancia como para que los gritos no llegaran a ningún oído dispuesto a escuchar. Era una construcción típica de la región: muros gruesos de piedra y madera, techos inclinados para soportar el peso de la nieve invernal, y un granero conectado a la vivienda principal donde el heno se apilaba en montañas doradas que olían a tierra húmeda y a trabajo honesto. Andreas Gruber vivía allí con su esposa Cecilia, de 72 años, y con su hija viuda Victoria, de 35. También residían en la granja los dos hijos de Victoria, la pequeña Cecilia, de apenas 7 años, y Joseph, un bebé de 2 años cuyo padre nunca fue revelado públicamente, aunque los rumores del pueblo susurraban que Andreas había mantenido una relación incestuosa con su propia hija. Un escándalo que el tribunal local había investigado años antes, sin consecuencias legales, pero que había convertido a la familia en objeto de murmuraciones y miradas esquivas. La última persona en unirse al hogar fue María Baumgartner, una criada de 44 años que había llegado apenas el 31 de marzo, el mismo día en que la muerte visitaría Hinterkaifeck. Los días previos a la masacre están documentados con una precisión escalofriante. Andreas le contó a varios vecinos que había encontrado un periódico de Múnich en su propiedad, un periódico que nadie en la familia había comprado. Mencionó las huellas en la nieve que aparecían de la nada. Habló de ruidos extraños en el ático durante la noche, como si alguien caminara sobre las tablas del techo. Incluso encontró las llaves de la casa desaparecidas misteriosamente semanas antes. Pero Andreas era un hombre orgulloso, quizás demasiado, y decidió no alertar a las autoridades. Quizás pensó que podía manejar cualquier intruso él mismo. Quizás subestimó la naturaleza de lo que había llegado a su hogar. El 4 de abril, los vecinos comenzaron a notar que algo andaba mal. El cartero reportó que el correo de varios días seguía sin recoger. Los niños no habían asistido a la escuela. El domingo, nadie de la familia apareció en la iglesia, algo impensable para la devota Cecilia. Cuando finalmente un grupo de vecinos decidió investigar, lo que encontraron quedaría grabado para siempre en los archivos criminales de Alemania. En el granero, apilados como leña humana, yacían los cuerpos de Andreas, Cecilia madre, Victoria y la pequeña Cecilia. Habían sido asesinados con un mattock, una herramienta agrícola similar a un pico, que había destrozado sus cráneos con una precisión metódica. El informe forense determinó que la niña de 7 años había sobrevivido varias horas después del ataque inicial, arrancándose mechones de su propio cabello en la oscuridad del granero, mientras agonizaba junto a los cadáveres de su familia. Dentro de la casa encontraron a María, la criada recién llegada, y al pequeño Joseph, ambos asesinados en sus camas, en habitaciones separadas, con la misma arma brutal. Pero aquí es donde la historia trasciende lo criminal para adentrarse en lo inexplicable. Los investigadores descubrieron que alguien había permanecido en la granja durante los 4 días posteriores a los asesinatos. El ganado había sido alimentado. Comida había sido preparada en la cocina. Heno fresco había sido esparcido sobre los cuerpos del granero, como si el asesino quisiera cubrirlos temporalmente. Vecinos reportaron haber visto humo saliendo de la chimenea durante esos días de silencio. Quien cometió estos crímenes no huyó en la noche, se quedó. Durmió bajo el mismo techo que sus víctimas, comió en su mesa, caminó entre sus pertenencias.
La policía bávara desplegó más de 100 investigadores en el caso. Interrogaron a prácticamente todos los habitantes de los pueblos cercanos. Las cabezas de las víctimas fueron removidas y enviadas a clarividentes en Múnich, en un desesperado intento por obtener alguna pista a través de medios no convencionales. Se analizaron más de 100 sospechosos a lo largo de los años, incluyendo a un vagabundo local, al supuesto amante de Victoria, que había regresado de la Primera Guerra Mundial, e incluso al fantasma del esposo fallecido de Victoria, que según algunos vecinos había jurado venganza antes de morir. Ninguna teoría fue probada, ningún arresto fue realizado. El caso fue oficialmente cerrado en 1955 sin resolución alguna. Los archivos policiales que aún existen en los registros bávaros contienen más de un centenar de páginas de testimonios, análisis forenses y especulaciones. Las fotografías de la escena del crimen, en blanco y negro granulado, muestran una quietud doméstica interrumpida por la violencia más absoluta. Una taza de café a medio terminar, un plato con restos de comida y sangre. Sangre en las paredes del granero, en el heno, en las sábanas de los dormitorios. Hoy, la granja de Hinterkaifeck ya no existe. Fue demolida en 1923 y un monumento simple marca el lugar donde 6 personas encontraron un final que nadie pudo explicar ni vengar. Los locales aún evitan hablar del tema. Algunos dicen que las huellas en la nieve nunca dejaron de aparecer en los inviernos siguientes, aunque ya no había nadie para seguirlas. ¿Quién fue el visitante que llegó a Hinterkaifeck y nunca se marchó? ¿Un vagabundo enloquecido? ¿Un familiar sediento de venganza? ¿O algo más? Algo que prefirió permanecer en las sombras del granero, alimentando vacas y cocinando comida, mientras la sangre de sus víctimas se secaba lentamente en el suelo. Quizás nunca lo sepamos, pero las huellas, queridos oyentes, siempre señalan hacia adelante, nunca hacia atrás. En agosto de 1977, en una modesta casa adosada del norte de Londres, una madre soltera llamó a la policía para reportar algo que ningún manual de procedimientos policiales había contemplado. Los muebles de su hogar se movían solos. La agente de policía Caroline Hibbs fue enviada a investigar lo que seguramente sería una pérdida de tiempo. Una familia histérica, quizás un caso de sonambulismo infantil. Lo que encontró la dejó tan perturbada que firmó una declaración jurada afirmando haber visto, con sus propios ojos, una silla deslizarse por el suelo sin que nadie la tocara. Así comenzaron 518 días de terror documentado en el número 284 de Green Street, Enfield. Más de 1.500 incidentes registrados, 30 testigos oficiales, grabaciones de audio que aún existen, y una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué voz habitaba la garganta de una niña de 11 años y afirmaba ser un anciano muerto décadas antes? Peggy Hodgson era una mujer práctica, divorciada, con 4 hijos que criar sola en una casa de protección oficial. No tenía tiempo para tonterías ni para supersticiones. Cuando sus hijas, Janet, de 11 años, y Margaret, de 13, comenzaron a quejarse de ruidos extraños en su habitación, Peggy asumió que eran juegos infantiles, intentos de llamar la atención en medio del caos familiar. Pero la noche del 30 de agosto de 1977, Peggy escuchó los golpes ella misma. Comenzaron como un ritmo sordo contra la pared, como si alguien estuviera detrás del papel tapiz golpeando con los nudillos.
Peggy revisó la habitación de las niñas, pero ambas estaban en sus camas, los ojos abiertos como platos, demasiado asustadas para fingir. Luego, la cómoda comenzó a moverse. No se volcó, no se sacudió. Se deslizó lentamente, alejándose de la pared como si una mano invisible la empujara desde atrás. Peggy hizo lo que cualquier persona sensata haría. Llamó a la policía. La agente Caroline Hibbs llegó a las 11 de la noche, esperando encontrar una disputa doméstica o, en el peor de los casos, una tubería rota causando vibraciones. Lo que encontró la obligó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. En su declaración oficial, firmada y archivada, la agente Hibbs describió cómo vio una silla moverse aproximadamente 1,20 metros a través del suelo de la sala sin que nadie la tocara, sin que ningún truco visible pudiera explicarlo. La Policía Metropolitana de Londres no tenía protocolo para fantasmas. Sugirieron a la familia que contactara a la Sociedad de Investigación Psíquica. Así fue como Maurice Gross y Guy Lyon Playfair, investigadores paranormales con décadas de experiencia, llegaron a Green Street. Lo que documentaron durante los siguientes 18 meses constituye uno de los archivos más extensos y detallados de actividad poltergeist en la historia moderna. Los fenómenos eran tan diversos como inexplicables. Juguetes volaban a través de las habitaciones con una fuerza que dejaba marcas en las paredes. Legos aparecían inexplicablemente calientes al tacto, como si hubieran sido mantenidos junto a una llama. La vajilla se estrellaba en la cocina cuando nadie estaba presente. Las camas se sacudían con tal violencia que las niñas eran lanzadas al suelo. Charcos de agua aparecían en superficies secas. Objetos metálicos se doblaban como si fueran de plastilina. Pero lo más perturbador, lo que elevó el caso de Enfield de un fenómeno curioso a un verdadero misterio, fueron las voces. Janet, la niña de 11 años, comenzó a hablar con una voz que no era la suya, una voz gutural, rasposa, masculina, una voz que afirmaba pertenecer a un anciano llamado Bill, que decía haber muerto en esa misma casa años antes, sentado en una silla en la esquina de la sala, ciego y solo. Los investigadores grabaron más de 30 horas de audio de estas conversaciones con Bill. En las cintas, que aún existen y han sido analizadas por especialistas en voz, se puede escuchar a Janet hablando con una profundidad tonal que los expertos consideran imposible para una niña de su edad, sin causar daño permanente a sus cuerdas vocales. Janet fue examinada por médicos, logopedas y psicólogos. Ninguno pudo explicar cómo producía ese sonido. Algunos escépticos señalaron que Janet fue descubierta en 2 ocasiones doblando cucharas y tratando de forzar ventanas, lo que sugeriría que al menos parte de los fenómenos eran fabricados. Maurice Gross reconoció estos incidentes en sus informes, pero argumentó que representaban menos del 2% de los más de 1,500 eventos documentados. La pregunta permanecía: ¿quién movió la silla que la policía vio? ¿Quién dejó marcas de mordidas en la piel de Janet que no coincidían con su propia dentadura? El caso atrajo a la prensa como moscas a la miel. Periodistas del Daily Mirror acamparon fuera de la casa durante semanas. El fotógrafo Graham Morris capturó una imagen que daría la vuelta al mundo. Janet aparentemente levitando sobre su cama, su cuerpo suspendido en el aire en una posición imposible. Los escépticos dijeron que simplemente estaba saltando. Los creyentes señalaron la posición antinatural de sus piernas y la expresión de terror, genuino en su rostro.
Las investigaciones revelaron que, efectivamente, un hombre llamado Bill Wilkins había muerto en esa casa años antes. Su hijo confirmó los detalles que Bill había revelado a través de Janet: la silla en la esquina, la ceguera al final de sus días, la hemorragia cerebral que lo mató mientras estaba sentado. Detalles que, según la familia Hodgson, nunca habían conocido antes. La actividad comenzó a disminuir gradualmente hacia 1978 y cesó casi por completo para 1979. Janet fue internada brevemente en una institución psiquiátrica para observación, donde no mostró ningún síntoma anormal. Margaret desarrolló problemas de ansiedad que la acompañarían durante décadas. Peggy Hodgson vivió en la casa hasta su muerte en 2003. En entrevistas posteriores, afirmó que nunca dejó de escuchar pequeños ruidos, crujidos ocasionales que le recordaban que algo había visitado su hogar. Y quizás nunca se había marchado del todo. El número 284 de Green Street sigue en pie hoy, habitado por nuevas familias que, según reportes locales, ocasionalmente escuchan golpes que provienen de ningún lugar explicable. Pero quizás son solo las tuberías. Quizás es solo la madera vieja sentándose. O quizás Bill Wilkins, ciego y solo, sigue sentado en su silla en la esquina de la sala, esperando que alguien le pregunte qué necesita para finalmente descansar. Existe una grabación de audio que muy pocos se atreven a escuchar completa. Son más de 40 horas de cinta, registradas durante 67 sesiones de exorcismo realizadas entre septiembre de 1975 y junio de 1976. En ellas, una joven alemana de 23 años llamada Anneliese Michel habla con voces que no son la suya. Aúlla en idiomas que nunca estudió y describe tormentos que ningún ser humano debería conocer. Cuando Anneliese murió el 1 de julio de 1976, pesaba apenas 30 kilos. Sus rodillas estaban destrozadas por las más de 600 genuflexiones que realizaba cada día. Y sus padres, junto con los 2 sacerdotes que la habían exorcizado, fueron llevados a juicio por homicidio imprudente. Las cintas fueron reproducidas en la corte. Lo que los jueces escucharon los obligó a tomar un receso. Era posesión demoníaca, enfermedad mental, o ambas cosas retorciéndose juntas en el cuerpo de una joven que solo quería que el sufrimiento terminara. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Leibelfing, Baviera, en el seno de una familia católica profundamente devota. Su madre, Anna, había quedado embarazada fuera del matrimonio años antes, un pecado que la atormentaba y que, según algunos analistas del caso, proyectó sobre Anneliese en forma de una educación religiosa excesivamente estricta. La niña creció rezando el rosario diariamente, asistiendo a misa con una devoción que incluso sus vecinos consideraban extrema, y desarrollando un sentido del pecado y la culpa que permearía cada aspecto de su existencia. A los 16 años, Anneliese sufrió su primer episodio. Perdió la conciencia en la escuela y entró en un estado de trance durante el cual su cuerpo se puso completamente rígido. Los médicos diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, una condición que puede causar convulsiones, alteraciones de la personalidad y experiencias que los pacientes describen como profundamente espirituales o aterradoras. Fue tratada con anticonvulsivos y, durante un tiempo, pareció mejorar, pero Anneliese no estaba mejor. En sus diarios, que fueron presentados como evidencia durante el juicio,
Describió cómo comenzó a ver rostros demoníacos durante sus oraciones, cómo escuchaba voces que la condenaban al infierno, cómo el olor del agua bendita le quemaba las fosas nasales como si fuera ácido. Para 1973, Anneliese estaba convencida de que su alma había sido invadida por fuerzas oscuras, y sus padres, profundamente religiosos, comenzaron a compartir esa creencia. Los Michel solicitaron un exorcismo a la Iglesia Católica Alemana en múltiples ocasiones. Fueron rechazados sistemáticamente. La Iglesia, modernizada tras el Concilio Vaticano II, era escéptica de tales prácticas y exigía pruebas extraordinarias antes de autorizar el ritual. Anneliese continuó deteriorándose. Se negaba a comer, afirmando que los demonios no se lo permitían. Se lesionaba a sí misma, golpeándose contra las paredes, mordiendo insectos, bebiendo su propia orina. Los médicos aumentaron las dosis de sus medicamentos sin resultado aparente. Finalmente, en 1975, el obispo Joseph Stangl autorizó un exorcismo secreto. El padre Arnold Renz y el padre Ernst Alt fueron asignados para realizar el ritual, basándose en el Rituale Romanum del siglo XVII. Lo que seguiría serían 10 meses de sesiones semanales, a veces biweekly, durante las cuales Anneliese fue sometida a los ritos de exorcismo, mientras su cuerpo continuaba consumiéndose. Las grabaciones de audio de estas sesiones son profundamente perturbadoras. En ellas, Anneliese habla con múltiples voces, cada una afirmando ser un demonio diferente: Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y varios otros. Las voces discuten entre sí, maldicen a los sacerdotes y gritan en lo que los presentes identificaron como latín medieval, alemán antiguo y otros idiomas que Anneliese no había estudiado. Los lingüistas que analizaron las cintas durante el juicio tuvieron opiniones divididas. Algunos argumentaron que las palabras eran meros balbuceos sin sentido, mientras otros identificaron frases coherentes en idiomas que la joven no tenía manera de conocer. Los sacerdotes documentaron meticulosamente cada sesión. Sus informes describen cómo Anneliese desarrolló una aversión física a objetos sagrados, cómo doblaba su cuerpo en posiciones anatómicamente imposibles, cómo su fuerza durante los episodios superaba con creces la de una mujer de su tamaño. También documentaron su deterioro físico, la pérdida de peso, las llagas en sus rodillas por las genuflexiones constantes, la rotura de dientes por el rechinamiento incesante. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió en su hogar. La autopsia reveló que la causa fue deshidratación severa y desnutrición. En el momento de su muerte, sus rodillas estaban tan dañadas que ya no podía caminar. Sus dientes estaban destrozados. Pesaba lo mismo que un niño de 10 años. El juicio de sus padres y los 2 sacerdotes sacudió a Alemania. Las cintas fueron reproducidas en la corte, obligando a los jueces a escuchar horas de lo que la defensa describía como posesión demoníaca genuina y la fiscalía caracterizaba como el sufrimiento de una mujer mentalmente enferma a la que se le negó tratamiento médico adecuado. Los expertos médicos testificaron que Anneliese habría sobrevivido con alimentación forzada y tratamiento psiquiátrico apropiado. Los expertos religiosos argumentaron que los demonios que la poseían habían sido efectivamente expulsados en su última sesión y que había muerto liberada. El tribunal encontró a los 4 acusados culpables de homicidio por negligencia, pero la sentencia fue extraordinariamente leve: 6 meses de prisión suspendida y 3 años de libertad condicional.
El juez reconoció que los acusados habían actuado según sus creencias sinceras, aunque equivocadas. La tumba de Anneliese Michel en el cementerio de Klingenberg se ha convertido en un lugar de peregrinación. Miles de personas la visitan cada año, algunos buscando intercesión espiritual, otros simplemente queriendo rendir homenaje a una joven cuyo sufrimiento fue real independientemente de su causa. La Iglesia Católica ha rechazado múltiples peticiones para su beatificación, pero sus seguidores continúan considerándola una mártir. Las cintas de audio aún existen. Fragmentos han sido filtrados a Internet, donde se han convertido en objeto de análisis obsesivo, tanto por creyentes como por escépticos. Los creyentes señalan las voces imposibles, los idiomas desconocidos, la coherencia teológica de los demonios identificados. Los escépticos apuntan al diagnóstico de epilepsia, a los efectos secundarios de los medicamentos, a la presión religiosa extrema que pudo haber fracturado la psique de una joven vulnerable. Lo que no está en disputa es el sufrimiento de Anneliese Michel. Algo la consumió desde adentro hacia afuera durante más de una década, algo que la medicina no pudo curar y que la religión no pudo expulsar. Ya sea que lo llamemos demonio o enfermedad, el resultado fue el mismo. Una vida truncada, una muerte agonizante y preguntas que ninguna corte, ningún médico, ningún sacerdote pudo responder satisfactoriamente. A las 3:15 de la madrugada del 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años llamado Ronald DeFeo Jr. recorrió los pasillos de su casa familiar en Amityville, Nueva York, disparando metódicamente a cada miembro de su familia mientras dormían. 6 personas murieron esa noche: su padre, su madre y sus 4 hermanos. Los investigadores encontraron algo extraño en la escena del crimen. Ningún vecino escuchó los disparos, a pesar de que el rifle utilizado era extremadamente ruidoso. Y las víctimas, encontradas boca abajo en sus camas, no mostraban signos de haber intentado huir o defenderse, como si algo las hubiera mantenido inmóviles, mientras la muerte las visitaba una por una. 14 meses después, George y Kathleen Lutz compraron la casa a un precio de ganga, $78,000 por una propiedad valuada en más del doble. Duraron exactamente 28 días antes de huir en mitad de la noche, dejando todas sus pertenencias atrás. Lo que afirmaron haber experimentado en esas 4 semanas daría origen a 16 películas, 20 libros y un debate que continúa hasta hoy. ¿Qué habitaba realmente en el número 112 de Ocean Avenue? La casa colonial holandesa, con sus distintivas ventanas semicirculares que parecían ojos mirando hacia la calle, se había construido en 1924. Durante 5 décadas fue simplemente una residencia más en un barrio de clase media alta de Long Island. Pero después de los asesinatos de DeFeo, se convirtió en algo más. Un símbolo de todo lo que no podemos explicar sobre la violencia humana y lo que queda después de ella. El juicio de Ronald DeFeo Jr. estableció los hechos básicos. En la noche del 12 de noviembre, DeFeo había estado bebiendo en un bar local con amigos. Regresó a casa alrededor de las 2 de la madrugada. Lo que sucedió después solo tiene una fuente: el propio DeFeo, cuyas versiones de los eventos cambiarían múltiples veces a lo largo de los años. En su confesión inicial, DeFeo afirmó que voces en su cabeza lo habían obligado a matar. Más tarde cambió su historia, culpando a su hermana Dawn de disparar a sus padres, alegando que él solo había terminado el trabajo.
En otra versión afirmó que un mafioso había cometido los asesinatos y lo había obligado a guardar silencio. Los psiquiatras que lo examinaron lo diagnosticaron con personalidad antisocial y posible esquizofrenia paranoide, pero lo declararon apto para ser juzgado. Fue sentenciado a 6 condenas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Los aspectos forenses del caso permanecen desconcertantes. El rifle Marlin calibre 35 que DeFeo utilizó produce un sonido extremadamente fuerte, suficiente para despertar a toda la cuadra. Sin embargo, ningún vecino reportó haber escuchado nada. Las víctimas fueron encontradas en 1900 posiciones casi idénticas, boca abajo en sus camas, sin signos de lucha. Los análisis toxicológicos no revelaron sedantes en sus sistemas. ¿Cómo es posible que después del primer disparo los otros 5 miembros de la familia no despertaran, no gritaran, no intentaran escapar? El investigador policial George Harrison, quien trabajó en el caso, declaró años después que siempre había considerado la escena del crimen antinatural, aunque se negó a especular públicamente sobre causas paranormales. 14 meses después de los asesinatos, George y Kathleen Lutz, una joven pareja con 3 hijos del matrimonio anterior de Kathleen, compraron la propiedad. El padre Mancuso, un sacerdote católico, amigo de la familia, fue invitado a bendecir la casa. Según los Lutz, el sacerdote escuchó una voz masculina ordenándole que se fuera mientras realizaba el ritual en una de las habitaciones superiores. El padre Mancuso, cuyo nombre real era Ralph Pecoraro, confirmó en entrevistas posteriores que había experimentado algo perturbador durante la bendición, aunque siempre fue vago sobre los detalles específicos. Lo que los Lutz afirmaron experimentar durante los siguientes 28 días se convertiría en material de leyenda. George despertaba todas las noches a las 3:15, la hora exacta de los asesinatos, sintiendo una compulsión irrefrenable de revisar el cobertizo donde se guardaban los botes. Kathleen tenía sueños en los que veía los asesinatos desde la perspectiva del asesino. La hija pequeña, Missy, de 5 años, desarrolló una amiga imaginaria llamada Jodie, a la que describía como un cerdo con ojos rojos brillantes. George reportó ver esos mismos ojos rojos mirándolo desde la ventana de la habitación de Missy una noche, a pesar de que la ventana estaba en el segundo piso y no había estructura sobre la que alguien pudiera pararse. La familia documentó manchas negras que aparecían en los inodoros y regresaban inmediatamente después de ser limpiadas. Enjambres de moscas que aparecían en una habitación cerrada en pleno invierno. Una sustancia verde viscosa que goteaba de las paredes del salón. Olores de perfume barato que emergían de ningún lugar identificable. La puerta del garaje, que se arrancaba de sus bisagras repetidamente. Temperaturas que caían en picado en habitaciones específicas, mientras el resto de la casa permanecía cálido. El 15 de enero de 1976, los Lutz huyeron de la casa en mitad de la noche, abandonando todas sus pertenencias. Nunca regresaron a recogerlas. Lo que siguió fue un fenómeno mediático sin precedentes. El escritor Jay Anson publicó The Amityville Horror en 1977, basado en más de 45 horas de entrevistas grabadas con los Lutz. El libro vendió más de 10 millones de copias. La película de 1979 recaudó más de 86 millones de dólares, convirtiéndose en
la película independiente más taquillera de su época, pero casi inmediatamente surgieron dudas. El abogado de Ronald DeFeo, William Weber, afirmó que había inventado gran parte de la historia de los Lutz durante una cena regada con vino. Los Lutz lo demandaron por difamación. Investigadores independientes encontraron inconsistencias en las fechas y eventos descritos en el libro. El equipo de parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, que investigaron la casa, fueron criticados por su metodología cuestionable y su tendencia a confirmar actividad paranormal en prácticamente cada caso que investigaban. Los propietarios posteriores de la casa reportaron experiencias muy diferentes. Jim y Barbara Cromartie, quienes compraron la propiedad en 1977, vivieron allí durante una década sin incidentes paranormales. Nada raro jamás sucedió, declaró Bárbara en múltiples entrevistas. La única cosa sobrenatural en Amityville eran los turistas que venían a Zoderide fotografiar nuestra casa. La familia cambió el número de la dirección e hizo alteraciones arquitectónicas a las famosas ventanas semicirculares para disuadir a los curiosos. Hoy la casa sigue en pie, habitada por propietarios que evitan la publicidad. Los expedientes policiales de los asesinatos de DeFeo permanecen sellados en su mayoría. Las cintas de las entrevistas de Jay Anson con los Lutz fueron supuestamente destruidas después de que los derechos del libro pasaran de mano en mano. Ronald DeFeo Jr. murió en prisión en marzo de 2021, a los 69 años, llevándose consigo cualquier verdad que pudiera haber compartido. ¿Fueron los Lutz víctimas de fuerzas sobrenaturales o perpetradores de un elaborado engaño? ¿Los asesinatos de DeFeo fueron el acto de un sociópata solitario o hubo algo más en esa casa que lo empujó hacia la violencia? Las respuestas dependen de a quién le preguntes, qué evidencia estés dispuesto a aceptar y cuánto espacio dejes en tu visión del mundo para lo inexplicable. Lo que nadie disputa es que 6 personas murieron en esa casa, en circunstancias que la ciencia forense nunca explicó completamente. Y eso, queridos oyentes, es suficiente horror para cualquier historia, con fantasmas o sin ellos. La noche del 21 de agosto de 1955, 11 personas se presentaron en la estación de policía de Hopkinsville, Kentucky, en un estado de pánico absoluto. Eran granjeros, gente práctica de la América rural profunda, personas que no tenían tiempo para cuentos de hadas ni imaginaciones desbordadas. Lo que reportaron era imposible. Criaturas de aproximadamente 1 metro de altura, con cabezas grandes, orejas enormes y puntiagudas, ojos brillantes que reflejaban la luz, y brazos largos que terminaban en garras, habían rodeado su granja durante 4 horas. Las habían disparado repetidamente con escopetas y rifles. Las balas impactaban con un sonido metálico, como si golpearan aluminio, y las criaturas simplemente flotaban hacia atrás antes de regresar. La policía, el sheriff local y oficiales del ejército del cercano Fort Campbell investigaron la escena. No encontraron cuerpos de criaturas, pero sí encontraron a 11 testigos cuyos relatos coincidían en detalles específicos, y una granja que parecía haber sido zona de guerra. La granja de los Sutton estaba ubicada a unos 12 kilómetros al norte de Hopkinsville, en un área rural donde las noches eran tan oscuras que las estrellas parecían estar al alcance de la mano. La familia Sutton, compuesta por Elmer Lucky Sutton, su esposa, sus padres y varios otros parientes, compartía la propiedad con su amigo Billy Ray Taylor y su esposa June.
Eran personas trabajadoras, sin educación formal extensa, pero con esa inteligencia práctica que la vida en el campo desarrolla. Alrededor de las 7 de la tarde, Billy Ray salió de la casa para sacar agua del pozo. Cuando regresó, minutos después, estaba pálido y agitado. Afirmó haber visto un objeto brillante cruzar el cielo y descender hacia un barranco cercano, dejando un rastro de humo o vapor detrás de él. La familia se rió de él. Probablemente había visto una estrella fugaz, o quizás los gases del pantano cercano. Billy Ray insistió en lo que había visto, pero nadie le prestó mucha atención. Una hora después, el perro de la familia comenzó a ladrar frenéticamente. Lucky Sutton y Billy Ray salieron al porche con sus armas, esperando encontrar un animal salvaje o quizás un intruso. Lo que vieron, según sus testimonios posteriores, fue algo que no pertenecía a este mundo. Una criatura pequeña, de aproximadamente 1 metro de altura, se aproximaba a la casa con los brazos levantados sobre la cabeza, casi como en señal de rendición. Su piel era plateada o metálica, brillante bajo la luz de la luna. Su cabeza era desproporcionadamente grande, calva, con orejas enormes que se extendían hacia los lados como las de un murciélago. Sus ojos eran redondos y luminosos, reflejando la luz de manera antinatural. Sus brazos eran largos, casi hasta las rodillas, y terminaban en lo que parecían garras. Lucky disparó con su escopeta calibre 20. Billy Ray disparó con su rifle calibre 22. Ambos afirmaron haber acertado a la criatura a corta distancia. El impacto produjo un sonido metálico, como si las balas hubieran golpeado una lata de aluminio. La criatura dio una voltereta hacia atrás, aparentemente sin daño, y desapareció en la oscuridad. Lo que siguió fueron 4 horas de asedio. Las criaturas, siempre en número de 2 o 3 visibles al mismo tiempo, aparecían en diferentes puntos alrededor de la casa. Se las vio flotando o deslizándose entre los árboles. Sus garras dejaban marcas en las pantallas de las ventanas cuando intentaban mirar hacia adentro. Cuando los hombres disparaban, las criaturas caían o flotaban hacia atrás, pero siempre regresaban. En un momento, Billy Ray salió al porche y una garra descendió desde el techo para agarrar su cabello. Lucky le disparó a la criatura en el techo. Cayó, se levantó y corrió hacia la oscuridad. Dentro de la casa, las mujeres y los niños se refugiaron en las habitaciones interiores, rezando y llorando. Las criaturas presionaban sus caras contra las ventanas, sus ojos brillantes escudriñando el interior. El sonido de las garras contra el metal de las mosquiteras se repetía una y otra vez. Alrededor de las 11 de la noche, la familia decidió que no podían aguantar más. Corrieron hacia sus vehículos y condujeron a toda velocidad hacia la estación de policía de Hopkinsville. Llegaron histéricos, todos hablando al mismo tiempo, describiendo lo imposible. La respuesta policial fue masiva para un área rural. El jefe de policía, Russell Greenwell, reunió a más de 12 oficiales. Contactaron a la policía estatal de Kentucky, oficiales militares del Fort Campbell, el hogar de la famosa División Aerotransportada 101. También fueron notificados y enviaron personal para investigar. La caravana de vehículos oficiales llegó a la granja Sutton después de medianoche. Encontraron una escena caótica. Casquillos de bala esparcidos por el suelo, agujeros de disparos en las paredes y el techo, pantallas de ventanas dañadas y un silencio antinatural. No había criaturas, no había cuerpos, no había rastros de sangre ni de los materiales que habrían resultado de disparar a seres de carne y hueso.
Los oficiales interrogaron a cada miembro de la familia por separado. Sus historias coincidían en los detalles más específicos: la altura de las criaturas, la forma de sus orejas, el brillo de sus ojos, el sonido metálico de los impactos de bala. Ninguno había consumido alcohol esa noche. Ninguno tenía historial de enfermedad mental o de buscar publicidad. El informe policial oficial, que aún existe en los archivos del condado de Christian, documenta los testimonios y concluye con una frase notable: no se encontró explicación satisfactoria para los eventos reportados. La prensa local y nacional cubrió la historia extensivamente. El término pequeños hombres verdes para referirse a extraterrestres se popularizó a raíz del incidente de Kelly Hopkinsville. Aunque los testigos nunca describieron a las criaturas como verdes, sino como plateadas o metálicas, los escépticos propusieron que la familia había confundido búhos grandes, posiblemente búhos cornudos, cuyas características faciales pueden parecer extrañas bajo luz tenue. Los Sutton rechazaron esta teoría indignados. Eran cazadores experimentados que conocían la fauna local perfectamente. La familia nunca buscó beneficio económico del incidente. Rechazaron ofertas de apariciones en televisión y entrevistas pagadas. En los años siguientes, el estigma social los obligó a abandonar la granja. Murieron uno por uno a lo largo de las décadas, manteniendo sus testimonios hasta el final. Hoy, Kelly Hopkinsville celebra un festival anual llamado Little Green Man Days, en honor al incidente. La granja original fue demolida hace años, pero el sitio sigue atrayendo a investigadores y curiosos. Los informes policiales y militares permanecen en los archivos, documentando una noche que desafía explicación convencional. ¿Qué visitó la granja de los Sutton esa noche de agosto? Seres de otro mundo. Animales mal identificados en la oscuridad por personas aterradas. Una histeria colectiva que de alguna manera produjo heridas físicas, daños a la propiedad y testimonios consistentes de 11 personas que no tenían nada que ganar y todo que perder al contar su historia. El cielo sobre Kentucky sigue lleno de estrellas, y algunas noches los granjeros de la zona aún miran hacia arriba, preguntándose qué más podría estar mirándolos desde la oscuridad. El 2 de enero de 1935, un hombre elegantemente vestido se registró en el Hotel President de Kansas City, Missouri, bajo el nombre de Roland T. Owen. Pagó por adelantado una habitación individual, la 1046. Lo que ocurrió durante los siguientes 3 días en ese cuarto del 10º piso permanece como uno de los misterios más perturbadores de la historia criminal estadounidense. El hombre fue encontrado el 4 de enero, atado a la cama, brutalmente golpeado, apuñalado múltiples veces y con la palabra sin ningún acompañante escrita en su propia sangre cerca de su cuerpo moribundo. Murió horas después sin revelar la identidad de su atacante. Las investigaciones posteriores revelaron que Roland T. Owen no existía. El hombre no tenía identificación, no tenía equipaje real y nadie pudo determinar quién era realmente hasta décadas después. ¿Quién era este extraño? ¿Quién lo torturó durante horas en una habitación cerrada de un hotel de lujo? ¿Y por qué nadie escuchó sus gritos? El Hotel President era uno de los establecimientos más prestigiosos de Kansas City en la década de los 30. Con su fachada neoclásica y sus 400 habitaciones lujosamente decoradas, atraía a empresarios, políticos y celebridades que pasaban por la ciudad. Era el tipo de lugar donde los problemas se mantenían discretamente fuera de vista.
donde los botones sabían cuándo no hacer preguntas, y donde un hombre podía desaparecer de la faz de la tierra sin que nadie notara su ausencia. El hombre que se registró como Roland T. Owen aparentaba tener alrededor de 30 años. Era bien parecido, de complexión media, con cabello oscuro, peinado hacia atrás. Vestía un traje de buena calidad, aunque ligeramente gastado. Su comportamiento llamó la atención del personal desde el primer momento, pero no por las razones habituales. Cuando el botones lo condujo a la habitación 1046, Owen pidió que las persianas permanecieran cerradas a pesar de ser mediodía. No tenía equipaje más allá de un pequeño maletín casi vacío. Y dijo algo extraño, que estaba esperando a alguien llamado Don, que llegaría más tarde. El botones recordaría después que Owen parecía nervioso, casi asustado, aunque intentaba disimularlo con una sonrisa forzada. A lo largo de los siguientes 2 días, el personal del hotel tuvo múltiples interacciones inquietantes con el huésped de la 1046. Las mucamas reportaron que cada vez que intentaban limpiar la habitación, Owen insistía en mantener las cortinas cerradas y la puerta ligeramente entreabierta, como si estuviera esperando a alguien. Una mucama llamada Mary Soptic notó que las sábanas de la cama estaban manchadas de sangre el 3 de enero, pero Owen le aseguró que se había cortado afeitándose. También notó cuerdas atadas a los postes de la cama, aunque Owen explicó que las usaba para hacer ejercicio. Esa misma tarde, el operador telefónico del hotel registró una llamada a la habitación 1046. Una voz masculina preguntó por Owen, y cuando éste contestó, el operador escuchó fragmentos de la conversación. Owen dijo: «No, Don, no lo haré. No quiero tomar ningún trago». Hubo una pausa. Luego Owen dijo: «No, no quiero comer tampoco». La llamada terminó abruptamente. El 4 de enero por la mañana, Mary Soptic tocó a la puerta para el servicio de limpieza. Una voz masculina desde dentro gritó que se fuera. No era la voz de Owen. Era más grave, más amenazante. Mary informó a su supervisor, pero en los hoteles de lujo de la era de la depresión, la discreción era más valorada que la curiosidad. A las 7 de la tarde de ese mismo día, otro huésped reportó escuchar ruidos extraños provenientes de la 1046, golpes, gemidos, lo que podría haber sido una pelea o simplemente muebles siendo arrastrados. El gerente nocturno, Robert Record, subió a investigar. La puerta estaba cerrada con llave. Tocó varias veces sin obtener respuesta. Decidió que no era prudente forzar la entrada sin una razón más concreta. A las medianoche, Record decidió que algo andaba muy mal. Usando una llave maestra, abrió la puerta de la habitación 1046. Lo que encontró parecía sacado de una pesadilla. Roland T. Owen yacía desnudo en la cama, atado de pies y manos a los postes con las mismas cuerdas que la mucama había visto días antes. Su cuerpo estaba cubierto de heridas de apuñalamiento, más de 12 en total, según el informe forense posterior. Había sido golpeado brutalmente en la cabeza con un objeto contundente. Sangre empapaba las sábanas, las almohadas, el suelo. En la pared junto a la cama, escrita con sangre, había una frase parcialmente legible que los investigadores interpretaron como «sin ningún acompañante», aunque el significado de estas palabras nunca fue determinado con certeza. Increíblemente, Owen aún estaba vivo. Fue trasladado al Hospital General de Kansas City, donde los médicos lucharon por salvarlo durante las siguientes horas. Owen recuperó la conciencia brevemente. Cuando le preguntaron quién le había hecho esto, susurró: «Nadie».
Cuando le preguntaron si conocía a su atacante, dijo: «No recuerdo». Murió a las 11 de la mañana del 5 de enero sin revelar más información. La investigación policial se encontró con callejones sin salida a cada paso. No existía ningún Roland T. Owen en los registros de ninguna parte de Estados Unidos. El maletín del hombre contenía solo ropa interior, un cepillo de dientes y algunas cartas sin dirección de remitente. Las huellas dactilares no coincidían con ningún registro criminal. Nadie reclamó el cuerpo. Durante el funeral pagado por el Estado, una mujer misteriosa apareció y dejó una nota con las flores. «Te queremos, Luis». Cuando los periodistas intentaron localizarla, había desaparecido. El caso fue archivado sin resolución. No sería hasta 1936 cuando una pista emergió. Una mujer llamada Ruby Ogletree, de Birmingham, Alabama, vio una fotografía del hombre asesinado en una revista de detectives. Reconoció a su hijo, Artemus Ogletree, de 17 años, quien había desaparecido de casa meses antes. La investigación subsiguiente reveló que Artemus había estado trabajando como acompañante en círculos homosexuales clandestinos, una actividad extremadamente peligrosa en la América de los años 30, cuando la homosexualidad era criminalizada y los encuentros secretos podían terminar en chantaje, violencia o muerte. La teoría más aceptada sugiere que Owen Ogletree había sido víctima de un cliente violento o de un esquema de chantaje que salió terriblemente mal. El misterioso Don nunca fue identificado. Ningún arresto fue realizado. El expediente policial permanece oficialmente abierto. El Hotel President fue demolido en los años 70. En su lugar se alza un edificio de apartamentos cuyos residentes probablemente desconocen que donde hoy preparan sus cenas, un joven sin nombre fue torturado durante horas mientras el mundo seguía girando ajeno a su sufrimiento. ¿Quién era realmente Artemus Ogletree? ¿Por qué estaba en Kansas City? ¿Quién era Don y por qué lo buscaba con tanta insistencia? ¿Y qué significaban las palabras escritas en sangre junto a su cuerpo moribundo? Algunas historias no tienen final feliz. Algunas preguntas no tienen respuesta. Y algunos secretos se llevan a la tumba, donde permanecen enterrados bajo el peso del tiempo y el olvido. El 15 de febrero de 2013, huéspedes del Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles comenzaron a quejarse del agua. Salía oscura de los grifos, con un sabor metálico y un olor que no podían identificar. Cuando el personal de mantenimiento subió al techo para revisar los tanques de agua, encontraron el cuerpo de Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años, flotando en uno de los depósitos. Había estado allí durante 19 días. Lo que debería haber sido una tragedia triste pero explicable se convirtió en un fenómeno viral cuando la policía de Los Ángeles publicó el video de seguridad del ascensor del hotel. En ese metraje de 4 minutos, grabado la última noche que Elisa fue vista con vida, la joven se comporta de manera inexplicable. Se esconde en las esquinas, presiona todos los botones, gesticula hacia el pasillo como si hablara con alguien invisible y realiza movimientos con las manos que parecen rituales o señales. Las puertas del ascensor, que deberían cerrarse automáticamente, permanecen abiertas durante toda la secuencia. Elisa sale, regresa, sale de nuevo. Las puertas finalmente se cierran y Elisa Lam desaparece para siempre. Ese video ha sido visto más de 30 millones de veces, y las preguntas que plantea siguen sin respuesta satisfactoria. El Hotel Cecil tenía una historia tan oscura que parecía diseñada para una película de terror.
Construido en 1927 como un establecimiento de lujo, había caído en decadencia durante las décadas siguientes, convirtiéndose en refugio de marginados, criminales y personas sin hogar. Al menos 16 muertes habían ocurrido entre sus paredes, incluyendo múltiples suicidios, saltando desde las ventanas superiores. Richard Ramírez, el infame Night Stalker que aterrorizó Los Ángeles en los 80, había vivido en el hotel durante su reinado de terror. Jack Unterweger, un asesino en serie austriaco, se había hospedado allí en los 90 mientras asesinaba prostitutas en la ciudad. El Cecil no era simplemente un hotel con mala suerte. Parecía atraer la tragedia como un imán atrae el hierro. Elisa Lam llegó al Cecil el 28 de enero de 2013, durante un viaje solitario por la costa oeste de Estados Unidos. Era estudiante de la Universidad de Columbia Británica, en Vancouver, una joven brillante, aunque con un historial de trastorno bipolar y depresión que manejaba con medicación. Sus padres, inmigrantes de Hong Kong, la describieron como una hija cariñosa y responsable que simplemente quería ver mundo antes de graduarse. Durante los primeros días de su estancia, Elisa parecía disfrutar su viaje. Publicó fotografías en las redes sociales, visitó librerías y tiendas de discos y escribió en su blog sobre sus experiencias. El 31 de enero publicó lo que sería su última entrada. Reflexiones sobre un libro que estaba leyendo y planes vagos para los días siguientes. El 1 de febrero de 2013, a las 10 de la noche aproximadamente, una cámara de seguridad en el ascensor del Hotel Cecil capturó los últimos momentos conocidos de la vida de Elisa Lam. El video que la policía publicaría 2 semanas después, en un intento desesperado por obtener información, muestra a Elisa entrando al ascensor y presionando múltiples botones en el panel. Las puertas deberían cerrarse después de unos segundos, pero permanecen abiertas. Elisa mira hacia el pasillo, como esperando a alguien o vigilando que no la sigan. Se esconde en la esquina del ascensor, presionándose contra la pared. Luego sale al pasillo, mira en ambas direcciones y regresa al ascensor. Sus movimientos se vuelven progresivamente más erráticos. Mueve las manos frente a ella de maneras que algunos han descrito como rituales, otros como señas de lenguaje y otros como los gestos de alguien experimentando un episodio psicótico. Durante casi 4 minutos, Elisa entra y sale del ascensor múltiples veces. Las puertas nunca se cierran mientras ella está presente. Finalmente, sale al pasillo y desaparece fuera del encuadre de la cámara. Las puertas se cierran. El ascensor comienza a funcionar normalmente, subiendo y bajando entre pisos. Elisa Lam no fue vista con vida nuevamente. Su desaparición no fue reportada hasta el 6 de febrero, cuando sus padres, preocupados por la falta de comunicación, contactaron a la policía de Los Ángeles. La búsqueda inicial no encontró rastro de ella. Los perros rastreadores siguieron su olor hasta el techo del hotel, pero no pudieron determinar dónde había ido después. El 15 de febrero, después de que múltiples huéspedes se quejaran del agua, el cuerpo de Elisa fue encontrado en uno de los 4 tanques de agua del techo. Estaba desnuda, con su ropa flotando a su alrededor. La escotilla del tanque, que pesaba más de 20 kilos, estaba cerrada. La autopsia oficial determinó que Elisa murió por ahogamiento accidental, con el trastorno bipolar listado como factor contribuyente. No había drogas recreativas en su sistema, aunque los niveles de su medicación psiquiátrica eran más bajos de lo que deberían haber sido.
sugiriendo que no había tomado sus pastillas regularmente. Esta conclusión oficial no satisfizo a millones de personas que habían visto el video del ascensor. Las teorías proliferaron en Internet. Algunos creyeron ver una figura oscura en el pasillo detrás de Elisa durante una fracción de segundo del video. Otros analizaron sus movimientos de manos y los compararon con símbolos ocultistas o lenguaje de señas que supuestamente deletreaba mensajes ocultos. La coincidencia del nombre del hotel, Cecil, con una prueba de laboratorio para tuberculosis llamada Lam Elisa, generó teorías conspirativas sobre experimentos médicos secretos. El hecho de que el hotel estuviera ubicado en Skid Row, una de las zonas más peligrosas de Los Ángeles, alimentó especulaciones sobre crímenes encubiertos. Investigadores amateur señalaron inconsistencias inquietantes. ¿Cómo pudo Elisa, una joven de complexión pequeña, abrir la pesada escotilla del tanque de agua y luego cerrarla desde adentro? ¿Por qué las puertas del ascensor no se cerraban mientras ella estaba presente? ¿Por qué las cámaras del pasillo no capturaron hacia dónde se dirigió después de salir del ascensor? ¿Y cómo llegó al techo si las puertas de acceso supuestamente estaban cerradas con alarma? La policía de Los Ángeles respondió a algunas de estas preguntas. Las puertas del ascensor tenían un modo espera que podía activarse presionando un botón específico durante varios segundos, algo que Elisa aparentemente hizo sin querer. El acceso al techo no estaba tan restringido como el hotel afirmaba. Había una escalera de emergencia que no tenía alarma funcional. La escotilla del tanque podía abrirse con esfuerzo y cerrarse por su propio peso después de que alguien entrara. Pero estas explicaciones no abordaban el comportamiento de Elisa en el video. Los expertos en salud mental sugirieron que estaba experimentando un episodio psicótico, posiblemente exacerbado por la falta de medicación. Sus movimientos erráticos, su paranoia aparente y sus gestos extraños eran consistentes con estados alterados asociados al trastorno bipolar no tratado. Sus padres demandaron al hotel por negligencia y eventualmente llegaron a un acuerdo extrajudicial cuyo monto nunca fue revelado. El Hotel Cecil fue renovado y renombrado como Stay on Main, aunque su reputación siniestra lo persigue. Un documental de Netflix en 2021 revivió el interés público en el caso, generando una nueva oleada de teorías y debates. Elisa Lam dejó atrás un blog llamado Ether Fields, donde escribía sobre su lucha contra la depresión, sus sueños y sus miedos. En una entrada de 2012 escribió: ¿Alguna vez has sentido que el mundo está diseñado para hacerte sentir sola? Sus palabras resuenan con una tristeza que, vista en retrospectiva, parece casi profética. Quizás la verdad sobre lo que le sucedió a Elisa Lam es más trágica que cualquier teoría conspirativa. Una joven con una enfermedad mental que dejó de tomar su medicación, sola en una ciudad peligrosa, en un hotel con una historia de tragedias, sucumbió a los demonios que había luchado por controlar durante años. No hubo asesino oculto, ni secta satánica, ni experimento del gobierno. Solo una mente enferma, una noche oscura y un tanque de agua que se convirtió en una tumba. Pero el video permanece. Y cada vez que alguien lo ve por primera vez, las preguntas regresan. ¿Qué veía Elisa en ese pasillo? ¿Con quién hablaba? ¿Y qué la llevó paso a paso hacia su destino en el techo del Hotel Cecil? Algunas historias no tienen monstruos porque el mundo real a veces es suficiente horror por sí mismo. Y así, queridos oyentes,
Llegamos al final de nuestro viaje a través de estas 7 ventanas hacia lo inexplicable. Hemos caminado por los campos nevados de Baviera, donde las huellas de un visitante desconocido condujeron hacia una granja pero nunca regresaron. Hemos escuchado las voces que emergían de las paredes de una casa en Enfield, voces que desafiaban toda explicación médica y psicológica. Hemos sostenido la respiración junto a Anneliese, Michelle mientras luchaba contra demonios, que ya fueran reales o imaginarios, la consumieron hasta no dejar nada. Hemos contemplado las ventanas semicirculares de Amityville, preguntándonos qué ojos podrían haber mirado a través de ellas en las noches sin luna. Hemos escuchado el sonido metálico de las balas golpeando criaturas que no deberían existir en una granja de Kentucky. Hemos permanecido en silencio junto a la cama donde un joven sin nombre fue torturado mientras el mundo seguía girando, indiferente a su agonía. Y hemos visto una y otra vez ese video del ascensor, donde una joven bailaba con fantasmas que solo ella podía percibir. ¿Qué hemos aprendido? Quizás que la línea entre lo explicable y lo inexplicable es más delgada de lo que nos gustaría creer. Que la ciencia, por todo su poder, aún no puede responder todas las preguntas que la experiencia humana plantea. Que hay rincones de la realidad donde las reglas que conocemos parecen suspenderse, aunque sea brevemente, dejándonos con más preguntas que respuestas. Pero también hemos aprendido algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido, para buscar la verdad incluso cuando la verdad se esconde detrás de velos que no podemos rasgar. Cada una de las personas en estas historias, ya fueran víctimas, testigos o investigadores, demostró una resiliencia extraordinaria frente a circunstancias que habrían quebrado a cualquiera. Los casos que hemos explorado esta noche no son simplemente entretenimiento macabro. Son recordatorios de que la historia humana está llena de misterios que esperan ser resueltos, de tragedias que merecen ser recordadas y de preguntas que continúan exigiendo respuestas. No les pido que crean todo lo que han escuchado. Les pido que se permitan la curiosidad, que dejen espacio en su visión del mundo para lo que aún no comprendemos, que recuerden que cada expediente policial archivado, cada grabación de audio, guardada cada fotografía en blanco y negro representa una vida humana que atravesó algo extraordinario. Afuera, la noche continúa. Las estrellas siguen brillando sobre granjas aisladas y hoteles en ruinas. Los ascensores siguen funcionando, sus puertas abriéndose y cerrándose en un ritmo que damos por sentado. Y en algún lugar, quizás, alguien está experimentando algo que no puede explicar, algo que mañana será descartado como imaginación o histeria, o algo que quedará archivado junto a los casos que hemos contado esta noche. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Si estas historias les han quitado el sueño o les han hecho reflexionar, les invito a dejar un comentario compartiendo sus pensamientos. Y si desean explorar más rincones oscuros de la historia conmigo, no olviden suscribirse. Hasta la próxima, queridos oyentes. Que sus noches sean tranquilas y que las huellas en la nieve, si alguna vez las encuentran, siempre señalen hacia casa.